Somos LPI, organización sin fines de lucro que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la toma de decisiones y mejorar la calidad de vida de las sociedades. Situación de la analítica predictiva del 2015. Las tecnologías de analítica predictiva están ingresando cada vez más en las empresas, pero aún no están generalizadas ni forman parte de la cultura corporativa. La analítica predictiva está abriéndose paso en las empresas y se está convirtiendo en una actividad predominante, a pesar que aún no es una tecnología nueva. Según el Instituto TDWI, basado en un estudio sobre un universo de 373 compañías, el 52% de estas empresas han iniciado algún proyecto o están investigando estas plataformas, es decir, están en proceso de implementación. De este porcentaje, el 20% de estas están comprometidas en actividades de predicción para estudiar su nivel de beneficio. De otro lado, el 34% de este universo está utilizando plenamente la analítica predictiva y el 14% no tiene planes de utilización aún. Según el estudio del Instituto TDWI del año 2007, denominado Best Practice Report, solo el 21% tenía instalado totalmente o parcialmente aplicaciones de analítica predictiva, lo que indica el nivel de crecimiento en la adopción de estas tecnologías. También se consultó a las empresas que están investigando o utilizando plenamente las plataformas de analítica predictiva, si las decisiones estratégicas del negocio están siendo sustentadas por estos modelos, encontrándose que el 25% de este subgrupo dijo que absolutamente sí, en tanto que un 48% dijo que muy poco sustentaban las decisiones estratégicas. Las aplicaciones de analítica predictiva pueden variar desde modelos de predicción del comportamiento del consumidor hasta predicción de fallas en equipos o predicción de patrones para diagnósticos médicos. Sin embargo, las aplicaciones más usadas están basadas en procesos de marketing y ventas. En el estudio del Instituto TDWI, el grupo de empresas que tienen implementadas plenamente las aplicaciones de analítica predictiva respondieron a las preguntas: ¿qué tipos de aplicaciones de analítica predictiva están utilizando? ¿Cuáles utilizarán en los próximos 3 años? ¿O tendrán planes de uso para la analítica predictiva? Encontrándose los resultados que se ven en la gráfica sobre 123 empresas consultadas. Las aplicaciones de analítica predictiva más usadas en este grupo o segmento de compañías son marketing directo con 58%, ventas cruzadas o incrementos de ventas con 55% y retención de clientes con 55%. En realidad, las aplicaciones de analítica predictiva están siendo más usadas en marketing con un 64% y ventas con un 54%, siempre sobre este mismo grupo de clientes, como se verá en una diapositiva posterior. Las empresas están preocupadas por predecir las respuestas del cliente a las campañas de mercado e incrementar las ventas cruzadas o incrementar las actuales ventas. También las empresas buscan detener los niveles de pérdida de clientes. Todas estas son actividades que pueden aumentar las ventas principales de la empresa. Se observa igualmente que en los próximos 3 años, otras aplicaciones de analítica predictiva como optimización, análisis de riesgo y análisis de portafolio aumentarán los niveles de empleo. De acuerdo al estudio, las empresas evaluadas consideran utilizar las aplicaciones de optimización relacionadas con analítica predictiva a un nivel cercano al 80% en los próximos 3 años, porcentaje que es mayor a las aplicaciones de analítica predictiva de marketing, ventas cruzadas y retención en el mismo periodo. Si podemos ver la barra vertical roja que se encuentra en la gráfica. Las aplicaciones de optimización y análisis de riesgo buscan reducir la probabilidad que resultados negativos se presenten. Estos modelos se presentan en diversas formas, como el análisis de riesgos financieros, riesgos asociados a los volúmenes de ventas o incluso riesgos asociados a pérdida de vidas humanas. En el estudio se observa que estos modelos están encontrando su espacio en las organizaciones. Se observa, por ejemplo, que en las empresas que están empezando a investigar analítica predictiva, es decir,
que aún no tienen implementadas estas soluciones, se planea utilizar los modelos de análisis de riesgo en un 66% y los modelos de análisis de portafolio en un 70% en los próximos 3 años. Estas cifras no se muestran en la gráfica. De otro lado, el estudio muestra que las áreas organizacionales donde las aplicaciones de la analítica predictiva son más usadas están en el marketing, las ventas y la dirección. Pero otras áreas departamentales están abriendo posibilidades para este tipo de aplicaciones, como por ejemplo servicio al cliente, finanzas y operaciones. Estas aplicaciones seguirán creciendo en estas áreas debido a los buenos resultados obtenidos en las áreas anteriores, diseminando la tecnología a través de toda la organización. Asimismo, si bien es cierto que los datos estructurados son la principal fuente de información para los modelos de analítica predictiva, otras fuentes de datos están siendo incorporadas en las plataformas, como los datos demográficos y las series de tiempo. En el estudio se puede ver los porcentajes de empleo de estos datos en la actualidad y sus previsiones para los próximos 3 años. Los datos demográficos incluyen información censal o información de tamaño de empresas, ingresos, etc. y pueden ser útiles en la predicción de respuestas del mercado, de modo que las empresas puedan determinar cómo el tamaño, ubicación o espacio de tiempo de la empresa afecta a los modelos de compra. Otras fuentes de datos tienen un uso significativo actualmente, como los archivos de registros de operaciones, weblog, con un 37%, los datos geoespaciales con 35% y la información del comportamiento del usuario en redes a través de los sistemas Clickstream con un 32%, y crecerán en los próximos 3 años. Por ejemplo, una empresa de medios podría usar la información de navegación de los visitantes anónimos en su site y compararlos con los de sus suscriptores o estimar las impresiones para su campaña de publicidad. Los datos geoespaciales se utilizan en diversas aplicaciones que van desde el marketing a las operaciones, conjuntamente con otros datos. Por ejemplo, el análisis geoespacial ayuda a las empresas de servicios inalámbricos a determinar los puntos críticos y cortar el tráfico de la red en determinados lugares. Los estudios también muestran que los datos de textos, conocidos como datos no estructurados, se utilizan más intensamente en las aplicaciones de analítica predictiva en los próximos años y que pasarán de 31% en la actualidad a 76% en los próximos 3 años. Los datos de textos pueden provenir de fuentes internas como email, log files, call centers notes, formulario de reclamos y comentarios e encuestas, así como fuentes externas como tweets, blogs y noticias. Cada vez más las compañías están mezclando los datos de texto con los datos estructurados en los modelos de analítica predictiva con el fin de incrementar la efectividad de estos, como por ejemplo en el análisis de la rotación de productos. Las empresas combinan los datos de las notas de los centros de llamadas que contienen información relativa a sentimientos y preferencias con datos estructurados de información demográfica del cliente. Los datos en tiempo real son otra de las fuentes que se espera crezcan en su nivel de utilización. Por ejemplo, las empresas de servicios inalámbricos usan modelos predictivos basados en datos en tiempo real para monitorear y pronosticar el nivel de continuidad de las operaciones en la red. Pero, ¿cuáles son los desafíos para las empresas en el uso de analítica predictiva? A pesar de que la analítica predictiva está siendo más difundida y usada en las empresas, aún existen limitantes que no responden a aspectos tecnológicos y que están asociados a los procesos y personas que impiden su crecimiento. Los desafíos para las empresas están también basados en el nivel de desarrollo que han alcanzado las empresas en analítica predictiva. En el cuadro podemos ver cómo los factores de carencia de habilidades y conocimientos y falta de entendimiento de la tecnología son los factores principales que limitan el desarrollo de la analítica predictiva para las empresas que hacen uso intensivo de estas soluciones. De otro lado, para las empresas que están iniciando el proceso de inclusión de la tecnología de analítica predictiva, el principal desafío es la falta de entendimiento que llega a un nivel de 30%. La creación de modelos de analítica predictiva es un proceso complejo
que requiere conocimiento técnico así como análisis crítico, independientemente de los nuevos desarrollos que los proveedores de analítica introducirán en el mercado. El personal es un factor crítico en la implementación de la analítica predictiva en la empresa y debe ser considerado como parte del proceso de planificación. La falta de entendimiento de la analítica predictiva es también un desafío importante. Según estudios, las empresas consideran, en su gran mayoría, que las mejoras de los proyectos de analítica predictiva deben darse en la educación. La educación es necesaria para entender todo sobre la analítica predictiva, de modo que las empresas puedan entender cuáles son sus desafíos y oportunidades. Pero tengamos en cuenta que no es solo un problema de entendimiento de la tecnología, sino también un problema sobre cómo podemos aprovechar dicha tecnología y la analítica predictiva en los procesos de negocios. Somos LPI, organización sin fines de lucro que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades.